Amén. Vamos a orar. Vamos a tomarnos unos minuticos para orar al Señor y darle gracias y pedirle que este ratico que vamos a reflexionar en la palabra de Dios sea para nosotros bien especial y podamos recibirla y también practicarla. Amén. Bueno, amado Señor, gracias te queremos dar en esta mañana, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque hoy nos permites, por tu gracia, estar en este lugar. Te pedimos también el favor que nos ayudes a estar dispuestos a escuchar tu palabra, a entenderla y reflexionar en ella de tal manera que produzca el efecto que debe de producir. Amado Dios, bendigo mis hermanos, mis hermanas y este servicio, colocándolo en tus manos y en la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ayer los sábados yo llevo a mis hijos a clase y estaba caminando por el parque de Envigado. Y entonces vi dos muchachas blancas altas hablando en francés. Y llevaban de la mano dos niñas de color negro, llevaban dos niñas y caminaban, ellas iban como al lado de la acera del frente donde yo estaba caminando. Y entonces todo el mundo miraba. Y todo el mundo miraba las dos chicas altas con sus dos niñas de mano y entonces era inevitable mirar, ¿cierto? Y creo que también era difícil no creer que no eran las hijas de ella, ¿cierto? Pues porque eran de diferentes, se veían muy diferentes. Sí, se veían muy diferentes. Y no sé de dónde serían las niñas, si serían de acá de Colombia, de alguna parte del Chocó, de alguna parte de, no sé, o si de pronto eran del África o de alguna parte, digamos, donde hay programas bien completos para la adopción de niños. El caso era que uno las miraba e inmediatamente uno las identificaba como que eran unas niñas que habían sido adoptadas por estas francesas. Y eso también me llevó, yo le dije a mi esposa, en ese momento le dije, amor, ¿usted se imagina la alegría de una de estas niñas ver cómo con una sola elección pudo haber cambiado la historia de una de estas niñas, en qué condiciones estaría viviendo, cuáles eran sus esperanzas, sus expectativas de vida? Y llegar una persona, escogerla y llevársela a Europa, donde va a tener de pronto más facilidades para una educación, le va a cambiar de pronto su manera de ver la vida, va a tener esperanza, va a tener inclusive un nombre, va a tener una familia, va a ser acogida en un hogar, de pronto va a tener también unos bienes, ¿cierto? O alguna herencia, o uno dice, ¿cómo una sola lección puede cambiar una vida? Y también me acordaba del programa de bienestar familiar que colocan, que ya no es la misma canción de antes, de Los niños buscan su hogar. ¿Ustedes han visto eso? No sé si es antes o después del Minuto de Dios. Y entonces coloca una canción que dice más o menos como estamos aquí, espero nos adoptes, más o menos dice la canción así. Y muestran fotos de niños, inclusive algunos no tan niños de 13, 14, 15 años, esperando a que sean escogidos. Había una película también que hace mucho tiempo vi, no me acuerdo bien del nombre, eran de un orfanato y estos niños se levantaban todos los días con la esperanza de que fueran en ese día escogidos para entrar dentro de la posibilidad de ser adoptados. Uno no se imagina eso. Uno se imagina qué difícil es usted todos los días levantarse con la esperanza de que alguien lo adopte para que cambie su vida, para que cambie su esperanza, para que cambie la manera de usted ver la vida. De que una sola lección para usted puede ser tan trascendental y tan radical que puede pasarla. Yo no me imagino a estas dos niñas que llevaban esas francesas, las condiciones en que pudieran estar viviendo. El caso es que ya al parecer pasaron a tener algo mejor. Y yo pensaba en todo eso y yo decía,
Es tremendo cómo una elección, una escogencia trae esperanza a una vida y trae como una perspectiva de la vida tan diferente. Pensando en eso, es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y está en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 14. Me colocaron a mí que expusiera del 1 al 6, pero quiero que leamos del 1 al 14. Y quiero que pensemos en esta introducción que hemos hecho. Es que así como hay muchos niños que hoy se levantaron esperanzados en ser adoptados, en ser elegidos, en ser escogidos, trajo a mi mente también a partir de este texto de que nosotros también hemos sido escogidos, hemos sido adoptados. Hemos tenido el privilegio y la gracia abundante de parte de Dios que nos ha sacado una vida con más esperanza, que nos ha cambiado nuestra manera de ver la vida, que nos ha cambiado, como dice la palabra, nuestro lamento en gozo, que nos ha cambiado de una vida lejana de Él a una vida abundante en su presencia. Pensar en eso es tener en cuenta que todo lo que usted hoy es y lo que hoy hace y lo que usted hoy tiene, todo lo que hay alrededor de su vida es por gracia. Es por gracia de parte de Dios. Y miren lo que dice Efesios, que es lo que me parece que es muy parecido también a la situación de estos niños que esperan ser adoptados. Dice Pablo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, miren qué lindo esto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, miren qué hermoso esto, según el puro afecto de su voluntad. Puro amor, puro afecto. Eso me parece muy, muy hermoso. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, está también contándonos, está narrando y está mostrando muy claramente de que también nosotros hemos sido adoptados, hemos sido colocados en una familia, nos ha dado una herencia, nos ha dado una nueva esperanza, ha traído a nuestra vida identidad y valor. Y en la carta a los Efesios usted se va a dar cuenta de que ahí no hay un problema específico en la iglesia, ni tampoco es una carta a alguien personal. Son un montón de recomendaciones que hace una iglesia que él mire como comienza diciendo. Mire el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo quiero que lo que hoy estemos escuchando y reflexionando lo enmarquemos en la gracia.
todo lo que usted hoy escuche, sepa, entienda que lo vamos a enmarcar en la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Él no ha sido apóstol porque otro hombre lo destinó a apóstol, o porque él quiso, o él tuvo todo mérito para ser apóstol, sino que está reconociendo que es por gracia que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es lo primero que quiere dejar en claro el apóstol Pablo. Y sigue diciendo en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él está reconociendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo a ustedes, santos y fieles. Y le está también elevando un deseo, o más bien elevando a Dios un deseo para esta iglesia, es que sean ¿qué? Llenos de gracia y de paz. Entonces Pablo dice, yo he sido apóstol por la gracia de Dios, he sido nombrado apóstol, y ustedes por la gracia de Dios son santos y fieles. Y mi deseo es que por la gracia de Dios también ustedes puedan tener ¿qué? Gracia y paz. Es lo que está comenzando diciendo el apóstol Pablo acá. El título de la reflexión en esta mañana está ahí, Ricardo. La iglesia es el reflejo de la gracia de Dios. La iglesia es el reflejo de la gracia de Dios. ¿Quién es la iglesia? No son las columnas, no son las sillas, no son los muebles, ¿sí? La iglesia somos usted y yo como parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, dice este texto, entonces, es la beneficiada de esa sublime gracia, de esa maravillosa gracia de parte de Dios. Por eso el título que le he puesto es, la iglesia es el reflejo, es donde Dios refleja su gracia. ¿Estamos de acuerdo con ese título o lo cambiamos? La iglesia es el reflejo de la gracia de Dios. Todos ustedes, usted y yo, como seamos, como somos, en el momento en que hayamos conocido del Señor, el tiempo que llevemos, todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo, somos entonces llamados ¿a qué? A reflejar la gracia que nos ha dado Dios. Y Pablo les da un sonoro saludo a los de Éfeso. Les dice, a ustedes santos y fieles os saludo. Santos y fieles en Cristo Jesús. Ricardo, ¿me regalas la siguiente, por favor? La iglesia está conformada entonces por santos y fieles que tienen gracia y paz. Es lo que dice el texto. Es lo que uno espera que sea la realidad, ¿cierto? Que la iglesia esté conformada por santos y por fieles, y que vivan en gracia y que tengan paz. Y Pablo relaciona dos palabras importantes, santos y fieles, con la palabra gracia y paz. Dale, Ricardo. ¿Qué es la gracia de Dios? Primero que todo, tengamos en cuenta qué es la gracia de Dios. Conozcamos ese concepto. Gracia de Dios es el favor voluntario de parte de Dios que se recibe sin merecerlo. ¿Se acuerdan que comencé preguntándoles que cómo habían amanecido? Que se agradecidos. ¿Cuántos favores usted ha recibido de parte de Dios que usted no merece? ¿Muchos o pocos? Muchos. Entonces la gracia de Dios es el favor voluntario, o sea, parte de Dios. Se origina en el corazón de Dios, el deseo de bendecirle a usted, de darle a usted, de proveerle, de sustentarle a usted, de manera que usted reciba ese favor de Dios sin que usted lo merezca. Aquí no estamos hablando de merecimientos, aquí estamos hablando de gracia. La gracia no es algo que yo recibo porque yo me lo merezco o como recompensa algo, no. La gracia es el favor recibido de parte de Dios que usted y yo no merecemos. Entonces Pablo le dice a los de Éfeso, ustedes santos y fieles. Así que la santidad viene por gracia. La santidad es un favor que viene por gracia.
no es algo que esté en nuestras capacidades de ser. Usted no es santo por su capacidad de decirle no a algo. Usted es santo es por haberle dicho sí a Cristo. Usted es santo es por haberle dicho sí a estar en Cristo, a permanecer en Cristo, a seguir adelante en Cristo. Entonces la santidad viene por gracia. Y la otra palabra es fieles, y la relacionamos con la palabra ¿qué? Ahí dice santos por gracia, y la otra palabra es fieles, la relacionamos con paz. ¿Quién tiene la paz? ¿Quién puede vivir en paz? Aquel que anda en fidelidad con Dios. Aquel que tiene la tranquilidad de que su relación está bien con Dios. Ese puede disfrutar de la paz de Dios. No hay nada más aterrador que saber usted que tiene algo que arreglar con Dios. Así su conciencia quiera ocultarlo, así su conciencia quiera colocarle encima lo que sea, las piedras que sea, la fachada que sea, la pintura que sea, con tal de que se vea diferente. Cuando usted y yo tenemos una culpa delante de Dios, no podemos disfrutar de la paz. Entonces Pablo le está diciendo: ustedes santos y fieles, gracia y paz. Él está relacionando esas palabras de esa manera. La paz es el don que viene por gracia. La paz es algo que Dios da, ¿cierto? El don del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Ahí está la paz. Es un regalo. Disfrutar de la paz de Dios es un regalo que se recibe por gracia. El apóstol entonces quiere dejar claro que la iglesia, por gracia, es una iglesia que está conformada por personas santas y fieles que permanecen en gracia y que tienen la paz que produce el estar en una buena comunión con Dios. Amén. Partimos de eso, versículo 1 y 2. Versículo 3, miren cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El promotor de una vida de bendición es ¿quién? Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. De Él viene la promoción o el regalo de esas bendiciones espirituales. Solo a través de Cristo usted y yo podemos tener bendiciones espirituales. Y miren, es como un título que le coloqué a este punto. Las bendiciones espirituales solo se logran a través de Jesucristo. Si usted no ha creído en Cristo, si no le ha recibido como su Señor y Salvador, si usted no le ha aceptado en su vida como el único que puede perdonar sus pecados, usted no puede disfrutar de las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones espirituales tienen una condición, es estar en Cristo. Usted no puede recibir las bendiciones espirituales de las cuales habla el apóstol Pablo acá si su permanencia, su vida no permanece en Cristo. Solo se logran recibir estas bendiciones espirituales si se está en Cristo. Y las bendiciones espirituales son perdón, salvación, adopción, dones espirituales y el poder para tener la capacidad de vivir una vida que le agrada a Dios. ¿De cuáles bendiciones espirituales está hablando el apóstol Pablo? Del ser perdonados, del ser redimidos y el ser adoptados como hijos de Dios, pero también el ser salvados, el poder tener la confianza, la seguridad de que somos salvos. Esas son bendiciones espirituales. Claro, y también la confianza de que la vida cristiana no la vivimos en nuestras fuerzas. O alce la mano para ustedes, ¿quién es fácil vivir la vida cristiana? Para todos es difícil. Sin duda, vivir la vida cristiana no es fácil, pero gracias a Dios que por el Espíritu Santo de Dios podemos nosotros tener la capacidad de ¿qué? De vivir la vida cristiana, de agradarle a Dios. Por eso, si usted no permanece en Cristo, si usted no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted no va a poder disfrutar de los dones, de las bendiciones espirituales, de los regalos espirituales de que habla el apóstol Pablo.
Y él dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿cierto? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. La exigencia que hay es que usted esté en Cristo, permanezca en Cristo, para poder disfrutar de esas bendiciones espirituales. Versículo 4, miren. Bueno, dice, las bendiciones espirituales, al ser espirituales, son eternas. No estamos hablando de bendiciones materiales, son bendiciones eternas, logradas por Cristo a favor de la iglesia. Estas bendiciones son logradas por Él a favor de la iglesia. No son bendiciones que usted y yo podamos adquirir por nuestros méritos. ¿O quién de ustedes acá puede decir, yo soy salvo porque merezco ser salvo? Porque yo nunca maté a nadie, porque yo nunca le robé a nadie, porque yo nunca fui vicioso. Es más, hasta buen hijo fui. Y buen hermano. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para decir yo soy salvo porque me lo merezco? ¿O a mí me escogieron porque me lo merezco? ¿O yo fui escogido por Dios porque me lo merecía? No. Aquí estamos hablando de gracia. Estamos hablando del favor recibido de parte de Dios que usted y yo no merecemos. En el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo también está dejando muy claro de que el plan salvífico nace en el corazón ¿de quién? De Dios. De que es a partir de Él que nace el deseo de salvar la humanidad. Después de que Adán y Eva pecaron y toda la humanidad estaba bajo condenación, dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía un plan de salvación. No me pregunten cómo. La mente de Dios yo no la alcanzo a entender. Lo único que sé es que Él en su infinita capacidad, en su omnisciencia, ya tenía un plan de salvación para usted y para mí. Y esa condenación sobre la cual usted y yo estábamos esclavizados, en su infinito amor y misericordia, le ha traído libertad y ha traído salvación a todo aquel que recibe a su Hijo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo está diciendo acá en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, ninguno de nosotros hizo méritos, como les decía, para ser salvos. Esto es un acto de pura gracia, pura gracia. Solamente es el favor de Dios que yo no merezco y que le ha placido dármelo, el salvarme. El mérito es todo de Dios. Aquí ninguno puede llevarse el mérito de la salvación. Me decía un compañero de trabajo, me decía, es que todos los que son cristianos tuvieron que haber sido matones, o tuvieron que haber sido viciosos, o tuvieron una vida desordenada, o eran muy esto, o eran... Yo le decía, no. Mire, yo no fui vicioso, a mí nunca me gustó ni el cigarrillo ni el licor, nunca maté a nadie, nunca estuve en un combo delincuencial o con un historial delictivo, o estaba ya tan cargado del pecado que definitivamente no. Hay casos que sí, pero no necesariamente, porque aquí no es de méritos. Aquí la salvación no es solamente para los más malos o para los más buenos. Aquí la gracia cuenta es para todo aquel que se le llama, escucha, atiende al llamado y acepta ese regalo, ese favor que es por gracia que el Señor quiere. Él nos escoge, pero el usted definitivamente dejarse introducir en esa gracia es decisión ¿qué? Mía. La escogencia viene de parte de Dios. Todos los que están en Cristo están bajo la gracia, están bajo el favor de la gracia. Pero el seguir adelante en Cristo o el recibir esa gracia, ese regalo que es la gracia, depende de quién. De nosotros, sin duda. Y Él nos ha escogido con un propósito muy especial, es que estuviésemos santos y sin mancha. Miren la gracia cómo funciona. A través de Jesucristo, Él nos escogió. Y a través de Jesucristo, usted y yo, por más pecados que hayamos tenido, no sé usted qué tan cargado de pecado haya venido a los pies del Señor, pero a través de esa gracia, Él nos mira como si nunca hubiéramos tenido pecado. Usted se preguntará, ¿y cómo sucede eso?
Esa es la gracia. Hay una canción también un poco juvenil que se llama, es de un grupo Rescate, dice Quita Mancha. Dice, no me acuerdo de la mancha del pecado que hay en ti. No tengo memoria de la mancha, no tengo memoria de tu pecado. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo que por gracia usted y yo podemos acercarnos a Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿No les parece muy lindo eso? Que si usted y yo, por más pecados que hayamos tenido, el solo hecho de acogernos a la gracia, podemos entonces acercarnos a Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Eso qué es? Eso es gracia. ¿Eso se lo merece usted? No. Sus pecados merecen la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Pero por gracia tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por gracia. Por pura gracia, como decía el texto, por puro afecto de su voluntad, por puro amor. Y uno piensa en esos niños que son adoptados, uno dice, tiene que haber un amor inmenso en la pareja que va a adoptar, porque se está exponiendo a muchas cosas que le han de venir, pero el amor es mayor, que le motiva a enfrentar ese reto de adoptar a alguien. Y ese niño, sin conocer a esa persona, sin saber nada, ver que alguien lo escogió, eso es puro amor. Ese niño tiene que sentirse amado. Esa niña tiene que sentirse privilegiada de que entre tantos y de que sin alguien conocerlo, esa persona lo haya escogido y lo haya querido amar. Y así ha hecho nuestro Dios, así ha hecho Dios con nosotros. Y Él ha querido que estemos sin mancha y santos, como si nunca hubiéramos pecado. Solo por gracia a través de Jesucristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios la tiene establecida para que sea sin mancha y sin pecado. Como decía el saludo de Pablo, ¿cierto? A ustedes santos y fieles en el Señor. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dale, Ricardo, que hay otro título que quise colocar también como... La siguiente, esa es... En un acto voluntario y lleno de amor, Dios nos adoptó como sus hijos. El texto es lo que nos dice. Miren, predestinación es una palabra que ha sido bastante debatida, ha sido una palabra que ha generado también mucha confusión. Permítanme, yo les explico qué es la predestinación, para que entendamos un poquito esto a la luz de la palabra. Haber sido predestinado no significa que unos nacieron siendo salvos y otros nacieron siendo condenados. No. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos y todos nacieron bajo la condenación del pecado. ¿Es así o no es así? No es que entonces unos nacieron salvos y como que unos puedan decirles a otros, tan desgraciado usted, ¿no? Usted nació sin ser salvo. No. La predestinación quiere decir que Él preparó un destino para todos aquellos que están dentro de Cristo. Preparar un destino es que el fin que pertenecía o que correspondía a aquellos que estaban sin Cristo fue cambiado y planeado de parte de Dios para todos aquellos que están en Cristo. Predestinación entonces es preparar un destino diferente al que ustedes tenían, solo si están en Cristo. Dice el texto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que entonces predestinación no significa que uno haya nacido salvos y otros no. Todos los hombres nacen condenados y todos nacemos como hijos de ira, todos nacemos bajo condenación. Pero en el momento en que usted acepta la gracia de Dios representada en su Hijo Jesucristo, ya hay un plan que un fin han planeado, ¿sí?
un destino que Él ha preparado, predestinar, Él ha predestinado, ha tenido un destino ya preparado para todos aquellos que hacen parte de su familia y que han sido adoptados. Cuando una persona de estas adopta, le exigen varias cosas, entre ellas que compruebe de que puede darles una buena vida, que puede cambiar, digamos, la manera en que están y darles una estabilidad económica o proveerles para sus necesidades, que puedan darle estudio. Es eso mismo. Dios con nosotros nos ha predestinado para tener una vida mucho más excelente. Nos ha predestinado para tener una vida a su lado mucho más fructífera, con una vida y una esperanza mucho más grande la que podemos tener. Y esa vida se logra solo a través de Cristo. Y eso solamente lo puede dar Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros solamente podemos tenerlo si estamos en Cristo. Y perdónenme que recalque tanto eso, porque a veces queremos obtener las bendiciones de Dios, a veces queremos estar bajo la herencia y los favores de Dios, pero no queremos permanecer en Cristo. Pero nos cuesta permanecer en Cristo, nos cuesta acercarnos a Cristo, reconocer la necesidad de Él. Dios entonces tiene preparado un destino para todos aquellos que por medio de Cristo son adoptados. Esto también es un acto de pura gracia. El que mediante la adopción pudiésemos llegar a ser hijos y herederos de sus riquezas. Miren qué lindo eso. No todos han sido adoptados. Y uno podría preguntar aquí con todo el respeto, ¿cuántos aquí ya son adoptados y cuántos siguen esperando y no han querido tomar la decisión de acercarse para ser adoptados? ¿Sí? Dios es el que está siempre dispuesto a adoptarnos, pero cuando viene el llamado a esa adopción, usted y yo no queremos que recibir ese llamado, ni acudir a ese llamado. ¿Cuántos habrán todavía huérfanos en medio de las iglesias? Porque no todos en la iglesia son hijos, no todos los que vienen a una iglesia son adoptados, ¿o ustedes creen que sí? No todos han querido acercarse a esa gracia. No todos han querido recibir esa gracia. Y en el versículo 6, miren, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que hemos hablado, el perdón, el ser adoptados, el recibir bendiciones espirituales, el haber sido acogidos en su familia, todo eso es por pura gracia. Y esa manifestación tan grande de gracia de parte de Dios, dice el texto que debe llevarnos a ¿qué? A alabar. Debe llevarnos a reconocer a Dios como ese Padre generoso en gracia, abundante en gracia para con nosotros. Y a reconocer también que nosotros no merecemos nada de lo que hemos recibido de parte de Él. De que todo lo que usted hoy tiene y es y va a recibir es por gracia, no es por ningún merecimiento. Debemos de reconocerle siempre como un Padre de amor y de gracia abundante. Permítame, yo concluyo en esta última parte de la reflexión. Decimos entonces y hemos dicho que la iglesia es ¿qué? El reflejo de la gracia de Dios. ¿Quiénes habían jugado con espejos o han jugado con espejos? Cuando uno coloca el espejo en el sol y trata de fastidiar a alguien, o con el reloj, o con las mujeres con la cosmetiquera que tiene espejito, y colocan el espejo y entonces tratan de reflejarle a alguien, ¿cierto? Más o menos eso es lo que Dios quiere que haga la iglesia. Que la iglesia como cuerpo escogido, como cuerpo que Dios ha tenido ya establecido, refleje esa gracia que ha recibido y que recibe todos los días. La iglesia es entonces, o debe de ser entonces, el reflejo de la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser? Permítanme, les digo por qué. Primero, porque está conformada por personas que eran huérfanas y han sido adoptadas como hijos de Dios, las cuales conforman el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo.
La iglesia es el reflejo de la gracia de Dios, primero que todo porque nadie merece ser llamado hijo de Dios. Y por pura gracia, usted y yo hemos sido adoptados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y hemos sido, ¿qué? Insertados, como decía Pablo, en el cuerpo de Cristo. También la iglesia debe de ser el reflejo de la gracia de Dios, porque por pura gracia usted y yo somos santos y fieles según el propósito de Dios. Les decía entonces que la santidad viene por gracia, ¿sí? Y la paz es el resultado de yo permanecer fiel. ¿A quién? A mi relación con Cristo. Usted y yo como iglesia, aunque nos parezcan esas palabras difíciles, pero la realidad es que Pablo estaba saludando a los efesios como ustedes santos y fieles. Entonces, ¿será que eso era una utopía? ¿Eso era algo inalcanzable? No. Por gracia, la condición de santos, la condición de pueblo escogido, de nación santa, ya es una realidad para nosotros. Lo mismo, el ser fieles no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios derramada en nosotros, de esa capacidad que Dios nos da para permanecer fieles. También la iglesia es el reflejo de la gracia de Dios, porque sin merecerlo podemos contar con las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Me colocas el título, Ricardo, por favor? La iglesia es el reflejo de la gracia de Dios, porque fue Dios quien de su propia voluntad ha decidido amarnos y aceptarnos como sus hijos. Ninguno hizo tal mérito. Aquí del más pequeño hasta el más grande, todo el que asiste a esta iglesia, ninguno ha tenido el mérito alguno para decir yo merezco ser hijo de Dios. Por eso esta iglesia es el reflejo de la gracia de Dios. Cada persona que yo veo ahí sentada, veo el reflejo de la gracia de Dios. El que Fernando esté ahí sentado, en que mi hermanita esté sentada ahí, en que cada hermano esté sentado ahí, eso es gracia de Dios, y eso yo lo veo reflejado en ustedes, porque ustedes no merecen estar acá ni ser llamados hijos de Dios, pero a Dios le plació de puro afecto de su voluntad y por puro amor llamarlo y adoptarlo como su hijo. Y eso es lo que yo veo aquí, puros adoptados. Veo puros adoptados. Amén, gloria al Señor. También la iglesia es el reflejo de la gracia de Dios, porque tenemos el privilegio de adorar y alabar al Padre Eterno por su gran amor, al haber dado a su Hijo como máxima expresión de su gracia. Miren, Jesucristo es la máxima expresión de la gracia de Dios y es el máximo reflejo de esa gracia de Dios. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, reflejó esa gracia de Dios. Era el reflejo, todo se transmitía. Esa maravillosa gracia de Dios se reflejaba en cada cosa que hacía, cada cosa que decía, donde estaba, cómo se comportaba, lo que hacía. Todo era un reflejo de la gracia de Dios. Esa es la máxima expresión de la gracia de Dios. Y nosotros también tenemos ese reto de como iglesia poder ser reflejo de la gracia de Dios. Y concluyo con esto, ya esto es más personal. Aquí usted ya puede salir si quiere, pero esto ya es más personal y aquí va un poquito más a mi vida, a mi corazón. Oye, Miriam. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, es un reflejo de la gracia de Dios. Entonces, escúchenme bien, mis hermanos y hermanas, entonces tenemos la tarea de mostrar como iglesia cuál es el alcance de esa gracia. ¿Hasta dónde puede alcanzar esa gracia de Dios? ¿A quién llega este reflejo, ese espejito que yo movía con el sol y hasta lo más lejano alcanzaba el fastidio del sol en la cara? Más o menos así. ¿Hasta dónde la gracia de Dios en mi vida puede alcanzar a otros? ¿Hasta dónde la gracia de Dios en mi vida es reflejada para con los demás? Y dicha gracia, escúchenme muy bien, mis amados hermanos, y esto es lo que identifica a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Dicha gracia debemos reflejarla en nuestro testimonio. Dicha gracia debemos reflejarla en nuestras relaciones interpersonales. Dicha gracia debemos también de reflejarla en nuestra manera de hablar de ella, de compartir de Cristo, de decirle al mundo, mire, por gracia usted puede recibir salvación.
Y por gracia usted puede ser adoptado como hijo de Dios. La gracia, perdónenme mis amados hermanos, la gracia no se refleja yo entrando aquí con la Biblia y saludando a todos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Bien, gloria a Dios. Bendecido, hermano. Bendecida, hermana. No solamente así se refleja la gracia de Dios, porque la gracia de Dios en nuestra vida se debe reflejar a partir de nuestro testimonio, de nuestra relación. Fernando, yo contigo tengo que reflejar la gracia de Dios, y vos conmigo tenés que hacerlo si has sido beneficiado de esa gracia. Si no, no te pido eso. Estoy siendo claro con eso. Yo no puedo pedirle a alguien que no ha sido afectado por la gracia de Dios que me trate con gracia. Pero si usted ha sido afectada y afectado por la gracia de Dios, usted está en condiciones de reflejar esa gracia en mi vida. Y yo estoy en condiciones de reflejar esa gracia en su vida. En el trato delicado, en el compañerismo, en la amabilidad, en el amor, en el cuidado, en la atención. En nuestro testimonio para con los de afuera. Pablo estaba saludando a los efesios como santos y fieles, ¿cierto? Eso es un buen reflejo de la gracia de Dios. Se ve que había llegado hasta los oídos de él que ellos eran santos y fieles, estaban reflejando la gracia de Dios los de Éfeso. Qué lindo eso. También podemos aplicar es que si por la gracia de Dios tenemos bendiciones espirituales de las cuales hablé, el perdón, la salvación, los dones, el ser llamados hijos de Dios, el poder para vivir la vida cristiana. Si todo eso lo hemos recibido como regalos y bendiciones espirituales, miren lo que les voy a decir. Porque a veces limitamos la gracia de Dios solo en bendiciones materiales. Si bien la gracia de Dios es algo que yo no puedo pagar, y a veces nos levantamos exigiéndole a Dios que manifieste su gracia en bendiciones materiales. Manifiesta tu gracia, bendíceme. Miren, una casa se puede comprar, ¿sí o no? Puede que no sea tan fácil, de pronto metiéndonos en deuda, pero bueno, algún día se logrará. El pastor ahorita les va a contar que por ahí tiene una bendición de comprar casa. Un carro se puede comprar, una universidad, ¿cierto? Un artículo, un celular, un reloj, todo eso se puede comprar. Pero saben, la gracia de Dios no se puede comprar. Es algo que usted no puede pagar. Por eso, si esa gracia de Dios radica en las bendiciones espirituales, usted tiene que darse por muy bien servido, por muy bien favorecido, que usted está obteniendo cosas que usted nunca hubiera podido pagar. Que usted el ser perdonada y perdonado, que usted el ser salvada, que el ser adoptada como hija de Dios, que tener todos los días poder para agradar a Dios, usted nunca hubiera podido pagar eso. Nunca. Y usted ya obtuvo lo que no podía pagar. ¿Cómo más no podrá obtener las demás cosas si Dios le permite y a Él le place? Dice la palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las arandelas, las añadiduras, vendrán ¿qué? Según el propósito de Dios, serán añadidas. Pero usted y yo tenemos hoy que sentirnos demasiado orgullosos, privilegiados y agradecidos con Dios, que lo que no podíamos pagar, ya lo tenemos por pura gracia. Así que no limite la gracia de Dios solo a favores materiales. Por el contrario, reconozca que lo que usted nunca hubiera podido pagar ya lo tiene, y que eso lo hace a usted heredero de la gracia de Dios. Termino diciendo, Pablo reconocía en los Efesios que como resultado de la gracia de Dios, él le dice en el versículo 2, ustedes santos y fieles en Cristo. Y les dejo esta pregunta en el ambiente para que se la lleve y reflexionen en ella. ¿Cómo identifican los demás la gracia de Dios en esta iglesia? Los que no vienen a esta iglesia, los que escuchan comentarios de esta iglesia, ¿cómo identifican? ¿Con qué relacionan ellos la gracia de Dios en esta iglesia?
Eso es una buena pregunta. Yo sabía que aquí no iban a haber amenes, pero esta pregunta es algo que usted debe llevarse, porque si usted hace parte del cuerpo de Cristo y es un reflejo de la gracia de Dios, usted es el que está reflejando afuera cómo es este cuerpo, cómo es esta iglesia. A los oídos de Pablo llegó el comentario de que los efesios eran santos y fieles. ¿Qué llega a los oídos de los demás de esta iglesia de Cristiana Confraternidad de Toscana? ¿Qué reflejo de la gracia están teniendo los de afuera con esta iglesia? ¿Cómo les está reflejando la gracia de Dios a ellos? ¿Cierto que es una buena pregunta? Y con esa pregunta yo los dejo y le pido el favor que cierre sus ojos y oremos al Señor. Y reconozcamos primeramente que lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que vamos a recibir es por gracia. Que como cuerpo de Cristo tenemos la necesidad de reflejar esa gracia, de reflejar ese amor, ese perdón, esa misericordia, ese buen trato, esa delicadeza, esa responsabilidad en nuestro testimonio, esas relaciones interpersonales que edifican, que bendicen al hermano, que construyen. También esa gracia que comparte, que habla, que es al acceso de todos, que no sé, su familia, sus hijos, sus padres no conocen y no han querido aceptar esa gracia, que a ellos también los puede alcanzar, que nace en el corazón de Dios, que sin merecerlo ellos, así como nosotros, ellos también pueden disfrutar de esa gracia. Amado Dios, no entendemos tanto amor, no entendemos ese puro afecto de tu voluntad, pero sí hemos sido beneficiados eternamente con ese amor. Gracias. Gracias porque sin merecer nada, absolutamente nada de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que vamos a recibir, por gracia, desde antes de la fundación del mundo, has planeado y has tenido en cuenta el salvarnos, el adoptarnos como tus hijos, el darnos un nombre, el darnos una identidad y el hacernos herederos de esa multiforme gracia. Bendito Dios, yo oro en este momento por mis hermanos y mis hermanas que hay acá. Primero, para que ellos puedan todos los días al levantarse valorar esa gracia, valorar ese favor incalculable, invaluable, que no se puede pagar y que todos los días lo recibimos nosotros. Gracias por ellos, porque son el reflejo de tu amor y de tu gracia, y porque mi vida ha sido reflejada y ha sido bendecida también por ellos. Dame la capacidad, ¿qué tal si usted le dice al Señor, dame la capacidad de reflejar tu amor? Dame la capacidad entonces de ser un instrumento que refleja tu gracia en las relaciones con mis hermanos, con mis amigos, en mi testimonio y en la necesidad y el deleite de compartir de esa gracia a los que no te conocen. Y oro por último, oh Dios, por aquellos que han escuchado de tu gracia, por aquellos que de pronto de oídas, como decía Job, te han oído, pero que no te conocen, pero que no han decidido dejarse adoptar por ti, que no han decidido acercarse libremente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Para aquellos yo oro en el nombre de Jesús, para aquellos que aún no son hijos tuyos, para aquellos que aún están bajo condenación, que tengan misericordia y que ellos puedan reconocer la necesidad de acercarse a ti en plena certidumbre y reconociendo que tú eres el Señor y que eres el Salvador. Muchísimas gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, amén.